de los tres estados, porque a veces a las personas nos hablan de estos tres estados y nos lo tomamos como que si estamos en el niño es que somos infantiles, si estamos en el padre somos malos o dictadores, y que si estamos en el adulto nos la tomamos como que somos gente seria y adulta, como lo entiende el mundo. Pero Eric Berne descubrió que son estados del yo, estados internos, ¿no? Mediante los cuales después nosotros llevamos a cabo nuestra vida. Y no quiere decir que yo estoy toda mi vida, vamos a suponer que este es el padre, el adulto y el niño. Por eso es pan, ¿no? Así la forma la palabra pan. No, a veces voy cambiando de un estado al otro. Por eso es bueno darme cuenta en qué estado estoy. Cuando tenemos que constelar necesitamos estar en este estado. Y por lo general nuestro cliente va a venir en este estado, que es el niño. Es muy raro que alguien que esté en estado padre se le dé por ir a constelar. ¿Por qué? Va, que está la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que está muy encerrado en esta conciencia buena, arcaica, y bueno, a él le parece que está todo bien, que está bien ser como papá, como mamá, o que todos somos así, y bueno, está todo bien, no puede eh, abrirse. El niño es más probable porque es como que empieza a sentir que sufre o que tiene bronca. Bueno, le afloran las emociones, por decirlo de otra manera. Entonces por ahí se siente confundido y puede acceder y dice, bueno, sí, por decir algo, ¿no? Voy a ir a hacer una terapia y en este caso viene a constelar, este puede venir. El que está en este estado es raro que vaya también a una constelación porque ya se dio cuenta, ¿m? De cómo funciona la cosa. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que siempre recibimos a nuestros clientes en este estado, y no porque nuestro cliente sea o sea, un inmaduro y un infantil, sino que está atravesando la mayor parte de su vida en ese estado y no sabe lo que le está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Porque en el fondo, por lo menos lo que he descubierto hasta ahora, es que casi todos tenemos este tema con nuestros padres debido a que algo en nuestro niño interno, ¿no? Porque el niño interno es justamente que guarda todas esas memorias inconscientes. Toda nuestra mente infantil es el inconsciente. Es todo eso que está ahí, que fuimos guardando, que lo fuimos reprimiendo, que quedó ahí. Y ahora, desde el adulto, no sabemos cómo acceder a eso, o cómo liberarnos de eso, o cómo resolverlo, ¿no? Por eso, si miramos las características del adulto, es justamente ese que está presente, pero el presente como un aquí y un ahora. El que dice, bien, mira hacia la vida el adulto, sí, sabe que hay un futuro, pero ya él pudo integrar todo su pasado. Es decir, lo que pudo hacer es justamente este movimiento al que nos llevan las constelaciones que pudo tomar a sus padres, tomarlos realmente, ¿no? Entonces, como el adulto ya pudo tomar a sus padres, sale de este estado, se dirige a este y ahí puede avanzar hacia la vida. Entonces en la vida puede negociar, se puede adaptar, ¿no? Se da cuenta de qué es lo que le conviene, lo que no, lo que quiere, que es lo que hablábamos ayer. Puede decir quiero o no quiero ante diferentes situaciones. Respira de una manera profunda, está conectado con la vida, sabe escuchar, puede reflexionar antes de actuar, es responsable, se compromete, ¿sí? Es afectivo, puede expresar sus emociones. No tiene ninguna creencia ni ninguna religión. O sea, respeta lo que aparentemente es los otros, ¿no? No importa que sean de su familia o de su trabajo o donde sea. Respeta, pero no discute ni se enreda en esas cosas de que
digamos, tipo fundamentalismo, ¿no? Que quiero tener razón, que esto es lo mejor y lo otro no, lo peor. Y está siempre con un sentido del humor, o sea, puede ver la vida con sentido del humor. Y toda la ayuda siempre llega cuando estamos en ese estado adulto, porque ahí vienen las mayores comprensiones. Desde el estado niño nos puede llegar muy poco. Por eso cuando nosotros empezamos a mover, ¿no? A hacer los movimientos del alma en las constelaciones, lo que estamos haciendo es llevarlo justamente a este cliente que está en este estado a que pueda experimentar el estado adulto, ¿sí? Que se dé cuenta y que tome a sus padres y pueda estar en la fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con este estado padre, ¿no? Este estado padre que también nosotros seguramente, inclusive a veces hay sistemas que están todos en ese estado, todos en el estado padre, ¿no? Es todo lo que fuimos incorporando de nuestra cultura y obviamente también de nuestro sistema familiar, también de los lugares a donde acudimos, que fue la escuela, bueno, todo lo que fuimos haciendo, estos prejuicios, esto no se hace, aquello está mal, fíjate lo que van a decir, estas normas, esto que todo que tiene que ver con la moral. Entonces, son sistemas, ¿no? Donde, bueno, las palabras hay, esto es de mala educación, ¿no? Eh, tenés que ser así, hacelo como lo hago yo, pensar como yo, no deberías sentirte triste, ¿sí? Tienes que hacer esto. Son las personas que, bueno, se ponen, son muy exigentes con ellas mismas, ¿no? Tengo que, tienen miedo de equivocarse, de quedar mal, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la moral y con las normas y todo eso es el estado padre, por eso también justo tiene la letra P de perpetrador, porque es ese estado, ¿no? Del que, bueno, yo soy acá el que manda, las cosas son como yo digo, y necesita ejercer el poder, ser, bueno, ser una figura de poder, ¿sí? Eh, bueno, en psicología se entiende como el super yo también, ¿no? Donde están todas esas normas, esos mandatos, esas castraciones, esto que está muy instalado en muchos sistemas familiares. Y a veces, bueno, los que están bajo ese estado y están en sistemas así, muy perpetradores, no logran descubrir lo que les pasa, no se dan cuenta. Y siguen lo que Hellinger llamó la buena conciencia o la conciencia arcaica, esta que me hace sentir que yo pertenezco, pero resulta que no vivo nunca mi vida, no me puedo liberar. En cambio, el estado niño, ¿sí? Es como un comportamiento más reactivo, ¿sí? Es esa persona que o se somete o se revela y revive situaciones de su pasado constantemente de una manera victimista. Siempre se victimiza, siente que lo que le hicieron, esto que me hicieron, ahora me tengo que vengar. Ellos son los malos, mirá lo que me hicieron, ¿no? Son las personas que están en ese estado, que no pueden hacerse responsables, como recién hablábamos con Marian, de este tipo de responsabilidad, me refiero, ¿no? De de sus propias percepciones, de su propia manera de ver el mundo. Siempre la culpa de que él se siente así es por los demás. También es difícil salir de ese estado hasta que, bueno, tocamos fondo, ¿no? Porque ese estado también se va disfrazando de muchas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Como en todo, si hay una víctima es porque hay un perpetrador, ¿no? Estos juegos, por eso este Eric Berne le llamaba los juegos de la atención, están muy vinculados a eso.
a la víctima y al perpetrador. Es un juego continuado, ¿no? Donde uno es el que es el malo, el otro es el bueno y así. Pero no puede haber víctima sin perpetrador, ni perpetrador si no hay víctima. Son estos dos que tienen que estar siempre en juego. El que está en ese estado adulto ya no responde a esto, porque se da cuenta. O sea, puede salir fácilmente de esos estados. Los otros les cuesta más. Por eso a veces al constelar podemos salir de ese estado. Y entonces, bueno, son esas personas que actúan por miedo a que me deje mi pareja o a que mi hijo no me quiera o qué sé yo. Bueno, los miedos que tenemos y vive y revive una y otra vez los conflictos de su infancia. Por eso cuando alguien viene a constelar, por lo general, muchas veces aparece este niño interior herido, ¿no? En donde vemos justamente ahí dónde está ese trauma, ese dolor en esa persona. Son personas que dicen, esto me gusta, esto no me gusta, ay no, yo no puedo, se sienten inferiores, bueno, también les llamamos la autoestima baja, se toman todo, o sea, en vez de tener sentido del humor, se toman todo a la chacota, ¿no? Entonces van al trabajo, van cantando, pero también tienen miedo de hablar en público, se comen las uñas, necesitan comer cosas dulces y no pueden parar, se enojan ante cualquier contrariedad y necesitan siempre un gurú, un padre espiritual o un maestro espiritual, porque por sí mismos no pueden resolver nada. ¿Mm? Entonces, por eso es importante darme cuenta de la diferencia de cada estado, porque claro, yo puedo haber llevado a mi cliente al centro vacío y yo también haber logrado estar en ese centro, pero va a suceder que cada vez que aflora una emoción, puede suceder que mi cliente otra vez se retraiga y no podamos seguir adelante con la constelación, porque eso que, que vio, que tocó en la constelación, le tocó mucho su herida. ¿Mm? Tiene mucho que ver con las heridas, ¿no? Por eso sabemos que están las famosas heridas de la infancia. Bien, nosotros como terapeutas o consteladores tenemos que tener en claro que cuando alguien viene a realizar una constelación, vamos a imaginar que esta chica vino a realizar constelación. ¿Eh? Mientras va sucediendo la constelación, por eso estamos hablando de cómo sintonizo con el espíritu. Yo ya tengo estas herramientas, ya sé lo del estado niño, el adulto y el padre. Después ustedes si quieren pueden leer el libro este de Análisis Transaccional de Eric Berne, que la verdad que es bueno porque explica encima las interacciones, los distintos tipos de estado niño, distintos tipos de estado padre, y a veces ayuda para entender muchas cosas acá. Yo tengo que tomar conciencia, ¿no? De que mi cliente, además de venir en ese estado niño, cuando él comienza la constelación, depende cómo haya ubicado a sus padres, no se va a imaginar que los ubicó así, qué sé yo, ¿no? No importa, esto es como una muestra. Eh, como está dolido, se le va a dificultar el acceso a los padres. Por eso yo siempre les digo que hagan este movimiento, que siempre, por más que el padre esté por allá, por acá, por donde ande, lo pongan frente a sus padres. Bueno, puede ser primero enfrente a la madre y después lo ponen frente al padre. O al revés, es lo mismo. Para que después puedan llevar a sus padres a su lugar. Ahí ya se van a dar cuenta ustedes, si hay resistencia o no, porque hay personas que están muy congeladas en su sentir, su alma, y vos le preguntas, ¿y qué ves? Y veo a mis padres, ¿y qué ves? Está bien.
Y sí, y bueno, y no pueden expresar nada. ¿M? No, no brota ninguna emoción, no, nada, o sea, es como una nada, o sea, como no hay nada acá. Y eso no es que quiere decir que ustedes están haciendo mal la constelación, es que todavía no hay acceso acá. Entonces, ahí viene el asunto este del respeto. ¿M? Hay que respetar el destino, tanto de los adultos que estén manifestándose acá en la constelación, como el de mi cliente. Yo no puedo eh, forzar esto, ¿m? Hacerle decir 80.000 frases hasta que le brote algo. No, no, va a ser cansador para ustedes y para el cliente. Cuando ustedes ven que no pasa nada, o sea que bueno, sí, dice las frases, pero hay una cosa, un vacío, o sea, no hay una conexión, no hay nada, es porque, bueno, obviamente este cliente está muy todavía lejos de poder tomar a sus padres. Igual ustedes lo tienen que llevar hasta ese movimiento. Ustedes se ponen en el adulto, le dicen, bueno, ahora tus padres vamos a poner acá. No le preguntan, ¿querés que los ponga? No, nada, nada. Porque si no, vamos a caer en que ella va a decir, no, porque mi papá me molesta ponerlo por... No, ustedes se plantan y se lo ponen ahí. Mira ahora, fíjate, ¿cómo te sentís? Puede ser que diga que se siente mejor o puede ser que no diga nada, que sigue viendo a la familia. Ah, qué lindo, sí, mis padres están atrás y yo estoy ahí. Describe lo que sucede, pero no puede acceder a ese sentir, no puede sintonizar, ¿sí? Ustedes sí están sintonizados con el cliente, porque se están dando cuenta de lo que sucede, pero él no, él o ella no puede pasar de ahí. Y eso no significa que la constelación esté mal, significa que, bueno, qué es lo que puede suceder y más de eso no se puede. ¿M? Porque nosotros esto también lo tenemos que practicar, ¿no? ¿Qué es realmente ayudar? Bueno, volvemos a decir, respetar. Respetar el destino. ¿M? Entonces, eh, la ayuda que no respeta estos límites que dijo Hellinger, que es que nosotros formamos parte de una historia que tiene ciclos, ¿no? De la naturaleza, del paso del tiempo, de que todo cambia, de que todos vamos hacia la muerte, de que hay una compensación arcaica, de los vínculos, aparte de tener un psiquismo individual y una responsabilidad individual. Nosotros todo eso, fíjense en que una constelación está en juego, nosotros no lo estamos viendo, pero aparte de tratar con el sistema y todo, y ver a esta persona sistémicamente, por eso la mirada sistémica es importante, ella tiene unas creencias, tiene unos bloqueos emocionales, tiene alguna cosa psicológica que todavía no pudo resolver, tiene de todo. Entonces todo eso empieza a aparecer en la constelación. Por eso es tan importante que ustedes durante la constelación no se muevan de ese estado adulto. ¿M? O sea, no se pongan condescendientes y lo traten como a un niñito. ¿M? Ni se peleen con el cliente, empiecen una disputa. Ay, no, porque no, no. No, ¿sí? Hay que ser muy paciente. En lo único que no van a ser pacientes ni esperar es en estos movimientos. Movimiento hacia la madre, movimiento hacia el padre y después movimiento hacia los dos, que también sería interesante. Y sí o sí, si ustedes usan esa frase que uso yo siempre, por favor, ocupen su lugar. A partir de ahora, eso ahí el cliente se afloja. Eso logra que el cliente se afloje y acceda a este movimiento. A partir de ahora.
Las frases tienen que ser firmes, contundentes, pum, 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 así. Y ahí no se va a poder negar. Ahora, lo que va a surgir de ahí, lo que va a poder expresar, ¿m? A dónde va a poder llegar el cliente, depende de muchas cosas. Por eso hay que aprender también a ser tolerantes con esto de no frustrarnos, ¿no? No, bueno, es lo que sucedió. A mí me han pasado muchas constelaciones que, bueno, y fue así. Parecía como que estábamos jugando a los muñequitos, movíamos, decíamos una cosita, pum, pim, y ya está. No sucedió nada más. ¿M? No, no me tengo que poner ahí que sí, y a ver, y acá qué estará, y no surge, y está bien. Quizás en la siguiente sesión, si el paciente o el cliente quiere, pueda verse algo más. O sea que nos vamos a encontrar con muchos límites. ¿M? Si yo cedo y me empiezo a frustrar porque no lo logro, eso me quita fuerza a mí. Por lo tanto, si estoy en una constelación, no puedo sostener el campo y mi cliente tampoco va a sentirse sostenido. Entonces yo no me puedo salir de esa fuerza.